La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe, desde hace ya casi 11 años estamos tratando de mostrarle ese panorama, bueno, sobre los maquiavelitos, ¿no? Que no son nada más que asesores de políticos, de empresas, de marcas, que trabajan sobre la opinión pública, ¿no? Y hablando de la opinión pública, en estos últimos días del año 2012 hay dos fechas, dos claves en las cabezas de los argentinos, que son el 7D y el 8N. El 7D, 7 de diciembre, es el día en que el gobierno quisiera poner en práctica la ley de medios. La ley de medios ya está en práctica, ya está en marcha. Hay 2 artículos que el Grupo Clarín cuestiona por considerarlos anticonstitucional y hay una guerra judicial impresionante. El gobierno está haciendo todo lo posible porque el 7D se acabe el Grupo Clarín. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué puede pasar después si el gobierno cumple con su meta? En realidad, si la medida cautelar que vence el 7D, 7 de diciembre, según dijo la Corte Suprema de Justicia, si no aparece una nueva medida cautelar, teóricamente a partir del 7 de diciembre corre, según la ley de medios, por supuesto, según lo que dice la ley de medios, ese año de tiempo para que el Grupo Clarín desinvierta en prácticamente todo lo que tiene y se desmiembre. Yo siempre digo lo mismo, hagamos el ejercicio, pongamos en televisión abierta los canales de televisión, cuando llegamos al 13, saltemos y veamos los otros canales de aire, a ver cómo nos informan. Hagamos lo mismo con las señales de noticias del cable. Pongamos todas las señales del cable, un ratito cada uno, cuando llegamos a TN, saltamos, vamos a alguna otra kirchnerista. Hagamos este ejercicio en la radio AM. Cuando llegamos a Continental, depende de qué hora, saltamos. Cuando llegamos a Radio Mitre, saltamos. Y a Radio del Mundo, saltamos. Todas las demás, que son como 20, depende en qué zona esté, todas kirchneristas. Y de las FM ni le digo, porque las FM, creo que salvo una que es FM Identidad, las otras o son de música, o son, salvo pequeñas excepciones, pequeños horarios, todas oficialistas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿está el 8N, que es esta manifestación que supuestamente será multitudinaria, una réplica de la famosa del 13S, del 13 de septiembre, que sorprendió no solamente al gobierno, sino a toda la clase política? Bueno, el 8N, el 8 de noviembre, el jueves, este jueves se repetiría una manifestación similar, esta vez sí con alguna organización un poquito más aceitada y un poco más preparada. ¿Podrá el 8N hacer que el 7D no sea el fin de la información? O, depende de cómo quiera verla, según el gobierno, por supuesto, el día de la democratización de la palabra, la refundación de la Argentina, el día en que todos seremos felices, en que no habrá más inflación, no habrá más ni desempleo, ni habrá más inseguridad, ni corrupción en la Argentina. O el 8N puede llegar a ser una señal tan poderosa que alguien en la Argentina diga, che, paremos la mano, alguna voz disidente puede haber. Quédate. La hora de Maquiavelo. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, y el título va a ser 7D, 8N, a ver quién gana.
Y estamos con Fernando Iglesias, que, bueno, ya lo conoce, el hombre exdiputado de la coalición cívica, pero también el hombre es periodista, es catedrático, también escritor. Lo tenemos nuevamente al Chavo Ramelo. Usted ya lo conoce porque se lo hemos presentado. Es el joven que dirige esta agrupación virtual, por supuesto, que se llama La Solano Lima, que de alguna manera trata de ser una especie de antítesis de la Cámpora y que, bueno, milita con el, a ver, llamémoslo así, el peronismo macrista aquí en la ciudad de Buenos Aires. Él es cordobés, por supuesto, y lo conoce, por supuesto, a Roberto Varga, ¿no? El hombre periodista y asesor de comunicación política. Vamos a explotar un poco una partecita del programa anterior en donde tuvimos el honor de tenerlo a Jorge Asís, en donde ya hablamos un poco de todos estos temas. A ver, muy interesante, ¿qué es lo que decía sobre Clarín? Vamos a hacer un pequeño recuerdo para los que son más jóvenes. Jorge Asís es un ex periodista de Clarín, escribió en los 80 un libro muy crítico de Clarín que se llamaba, si no me equivoco, El Diario, que ahora se reeditó. Diario de la Argentina. Y desde entonces, bueno, sumamente enfrentado con Clarín. Escuchémoslo. Soy casi de una franqueza un tanto imprudente. Hay que reconocerle a Kirchner haber tenido el arrojo de decir, bueno, hasta acá con este tipo de periodismo empresarial, avasallante, que prácticamente cogobierna. Aparte, lo hace Kirchner, que lo tuvo durante 5 años prácticamente a su servicio. Y hoy, curiosamente, hay que reconocerle al Grupo Clarín ser la contención de esta patología, de este ir por todo, que en realidad este ir por todo es lo que desemboca en el 13 de septiembre. Es lo que se llamó el 13S y bueno, quiero empezar con el Chavo Ramelo que me muestra acá porque tiene en sus manos ahí la remerita de a ver cómo es el 8N. ¿Se puede ver ahí? El 8N, es la Solano Lima. La remera con que nos vamos a manifestarnos el 8 de noviembre. ¿Cuánta gente va a haber? ¿Qué se estima? Y se estima que sea mayor a la del 13 de septiembre, ya que ha habido un proceso de organización un poco más aceitada, la comunicación más fluida. Ya hay algunos grupos que han manifestado el apoyo a la marcha. Sí, hay también algunos políticos que lo han hecho. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el 13S no se hizo bien el cálculo de cuánta gente estuvo y que el 13S fue espontáneo, pero fue también convocado. O sea, hubo una convocatoria previa en las redes sociales, no sé cómo, pero mágicamente la gente se fue poniendo de acuerdo el 13 de septiembre y salió a la calle. Ahora lo mismo, había fracasado, ¿te acordás la anterior? Había algunas que habían fracasado. La última había sido pobre de convocatoria y esta rompió todos los cálculos. Ahora, ¿no le parece? A mí me pareció muy, muy curioso que, si uno sigue, sobre todo algunos tuiteros kirchneristas, la descalificación de alguna forma es que esta marcha no tiene nada de espontáneo, ¿no? Entonces hay algunos, en algunos programas kirchneristas dicen, todo organizado. Yo me pregunto, ¿cómo se hace para juntar, no sé si se pretende, a más de 1 millón de personas que salgan a la calle un día sin organización? Ese sería un error de cara a los que tienen expectativa con que la manifestación sea algo importante. A mí me parece que no hay que ponerle números, hay que dejar que las cosas pasen, porque finalmente si vos no metés 1 millón, que me parece que es 1 millón, metió Alfonsín en el Obelisco, pero yo me refiero, en el cierre de campaña. Me refiero a todo el país. A todo el país, sí, bueno, lógicamente. Sí, porque, sí. no sé, en la Plaza de Mayo, pues yo el digo, 13S habría habido 200.000 obelisco, personas. Vos llevas al Obelisco, que vas en el Obelisco, 200.000 personas, y es un éxito rotundo de convocatoria. Seguro. O sea, ¿quién convoca hoy sin aparataje, sin choripanes, sin prebendas varias? Escúchame, para que la gente tome nota, Unidos y Organizados, que su punto basal, su mascarón de prueba es el acto de Vélez de abril, llevó con toda la furia y moviendo mucho dinero, y moviendo todo el aparato, cientos y cientos de micros. 35.000, 30.000 personas. Porque la cancha de Vélez no entran más de 40.000. Y había una tribuna anulada para poner el palco. Ayer estuve charlando con un chofer de micro. Entonces te digo, te cuento una anécdota. Ayer Ayer estuve charlando con un chofer de micro
que hace sus extras con los actos políticos, obviamente actos políticos del kirchnerismo. Y me decía, mira, está muy difícil. Entonces me mostraba a dónde iban, el camino en la Ruta a La Plata, a dónde iban, se paraba el micro, aplaudía, al borde de la villa, al borde de la ruta, porque la villa llega al borde mismo de la ruta, que antes por lo menos estaba un poquito más lejos, y decían, bueno, hay 200 pesitos. Y van juntando los pibes que dicen, che, no tenemos nada que hacer, acá hay 200 mangos, choripán, qué sé yo, qué sé cuánto, te dan de comer, y junta gente. Cuesta mucho juntar un millón de tipos. Son estructuras caras, se pone mucho dinero, obviamente el gobierno nacional lo tiene, por eso lo hace, pero aún así, con toda la furia, movió 30 a 35 mil personas. No podés ni comparar la gente que había el 13 de septiembre. Por eso digo, yo no le metería números al tema. A mí me parece que va a ser una marcha importante, probablemente supere la del 13 de septiembre, y bueno, eso definitivamente le va a poner otro precio al 7 de diciembre. Es decir, lo va a condicionar al 7 de diciembre. ¿Vos la ves a Cristina impactada por el descontento popular manifestado en las calles, que es el idioma, el lenguaje, digamos, de la era kirchnerista? Mirá, yo siempre me he esperado lo peor del kirchnerismo y en general me he equivocado porque me he quedado corto. Me parece que seguramente el impacto va a ser grande. Lo que no está claro es para qué lado va a agarrar, porque en general lo que tiene como mecanismo es el redoblar la apuesta. De todas maneras, a mí me parece que lo más interesante de esto es reflexionar sobre el significado. A mí, esto del 8 de noviembre al que yo voy a asistir como ciudadano, me hace recordar mucho las dos grandes movilizaciones que hubo alrededor del tema del campo. Porque en realidad no fueron movilizaciones solamente de productores agropecuarios. Seguro que no. O sea, fue el lugar por el que estalló todo un enorme descontento que había en la sociedad con respecto a las formas de gobernar la Argentina que tenía este gobierno, que por supuesto en estos años han empeorado enormemente por el proceso de desgaste de este gobierno, por el proceso de una economía que ha apostado sistemáticamente al corto plazo, y el problema que tiene el corto plazo es que más tarde o más temprano el largo plazo te llega. Entonces me parece que el 8 de noviembre incluye la oposición al 7 de diciembre y la lucha no a favor de un grupo económico, sino por la libertad de expresión, pero lo excede. Es una manifestación de la gente que quiere vivir en una república, que quiere vivir con derechos, que quiere que no lo avasallen, que no quiere que le mientan más. Entonces me parece que eso es un punto muy importante. Y me parece también que es mentira que aún reduciéndonos al 7 de diciembre, es mentira que se trate solamente el 7 de diciembre del Grupo Clarín. En realidad van primero por Clarín, pero está claro que de una vez que se carguen a Clarín se van a cargar a todo lo demás. Atrás del 7 de diciembre exitoso para el gobierno viene otra vez el verso de papel prensa, otra vez la prete al resto de los diarios. El diario Clarín seguiría circulando. Sí, porque es una ley de medios audiovisuales. Sexualmente. Internet, además la pregunta que yo me hago. No tiene nada que ver con... Nosotros aquí, le aclaramos a la gente, nosotros aquí, si nos echan el 7D, vamos a seguir online. Usted ya sabe que estamos online, vamos a seguir. Hoy el ancho de banda en Argentina es el más chiquito de América Latina, por lo menos de los países grandes de América Latina. Que no nos lo estrangulen más, digo yo, porque sonamos entonces. No, pero además, ¿quién puede dudar de que estos que lo han dicho, van por todo? Es decir, ¿cuándo los argentinos nos vamos a dar cuenta que cuando dicen van por todo, van por todo? Han ido por todos los elementos que constituyen la vida democrática y republicana. Ahora, Fernando, cuando vos lo escuchaste han ido por así, la justicia, por el Congreso, han ido por las auditorías. O sea, si uno lee las noticias de los últimos meses, ve permanentemente lo que es el Congreso, con el Cuervo Larroque y la... Es decir, no solamente eso, el Congreso cooptado por una masa de la cámpora, digamos, se ha transformado casi en un palco de barra bravas insultando a los opositores al oficialismo. Entonces, eso es el Congreso, la justicia es Ollarvide, el avasallamiento de la Auditoría General de la Nación, el caso de Despuy, hasta sus propios gobernadores los quieren poner de rodillas. Entonces me parece que es hora, el 8 de noviembre es un momento en el cual la sociedad argentina demuestra que finalmente se da cuenta que van por todo y que vienen por nosotros, y hace lo elemental para defenderse. Después habrá que discutir cómo representar eso, habrá que discutir cuáles son las falencias del sistema político enormes que tenemos, pero lo primero es salir, manifestarse y decir que no estamos de acuerdo en que nos avasallen a todos y cada uno de nosotros. Ahora, vos lo escuchaste a Jorge Asís
cuando decía, bueno, pero hay que agradecerle a Clarín que sea una especie de contención del vamos por todos. Vos como exdiputado y como político, que lo fuiste, lo sos, ¿cómo te sentís cuando realmente hay un montón de opositores, de partidos opositores, prácticamente ya no juegan más? O sea, lo que instaló el gobierno es nosotros y Clarín, y en el medio, no sé, no existe. Es que había, vos me decís, pero fue diputado de un bloque, y repito que hablo a título personal, no a nombre de la coalición cívica, pero yo formé parte del bloque de la coalición cívica, que era el grupo parlamentario que decía y que se oponía claramente al gobierno y que decía este tipo de cosas, las cosas que por ahí dice la Nata en su programa de televisión, para poner otro ejemplo. Entonces, la verdad es que en octubre del año pasado ese bloque fue liquidado por el voto de los ciudadanos. 1,8%. Y la oposición que hay hoy en el Parlamento y que está, es la que han votado casi el 46%, casi la mitad de la Argentina. Entonces yo no me siento responsable de eso, pero me parece que es hora de hacer un poquito las cuentas, porque nosotros podemos haber cometido muchos errores por parte mía personal, del bloque, del liderazgo de quién fue, pero éramos claramente la oposición a este gobierno. Y además la mecánica fue muy curiosa, porque pocas semanas antes, en la primaria, quedó claro que el país lo iba a gobernar Cristina. A pesar de eso, se eligieron los opositores que se eligieron. Ahora, nadie puede votar como segundo candidato a Wiener y después quejarse de la moderación de la oposición, porque realmente es evidente. Entonces, si vos tenés un gobierno que va por todo y entendiste finalmente eso, que me parece que la sociedad argentina, por lo menos parecía haberlo entendido cuando fue lo del campo, parece que se perdió en octubre del año pasado, ahora parece entenderlo de nuevo. Bueno, tenés que votar una oposición fuerte que te defienda y que no le tenga miedo de decir que son lo que son, una banda de autoritarios y de ladrones. Ahora, yo después de este cortecito, yo planteo la siguiente pregunta. El 8N va a ser el 8N que va a mostrar, obviamente, seguramente TN, seguramente Canal 13, y probablemente por el hecho de que lo muestre TN y Canal 13, ¿quién te dice que alguno de los otros canales más oficialistas también no le quede más remedio que mostrarlo? Supongamos que Cristina se sale con la suya y el 7N, como dijimos, vamos a tener una televisión absolutamente con enorme diversidad de voces, todas que hablen en contra de la oposición y a favor del gobierno, que se quiera producir otra marcha, no sé qué día, 5M, X, J, lo que quieras. Si no están los medios para mostrarla, ¿tendrá éxito? Esto después del corte. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Arcor, una empresa argentina que produce momentos mágicos para millones de consumidores de todo el mundo. Minería no es solo extraer minerales. Es también obtener materias primas imprescindibles para nuestras vidas, que nos ayudan a generar y transmitir la energía que necesitamos. La tecnología con la que nos comunicamos. En Barrick hacemos mucho más que minería. Hacemos minería responsable. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta es una inquietud, ¿no?
si realmente el 7D Cristina se sale con la suya e incluso logra, bueno, violando la propia ley de medios, impedir el periodo de desinversión, que en todo caso empezaría si la ley fuera finalmente constitucional. Supongamos que por el per saltum la Corte dice, bueno, está bien, lo tomo, y encima dice, y es constitucional, y Cristina, en lugar de esperar el año, dice, che, vamos sobre Cablevisión, vamos con la gendarmería. O sea, ahora es la que está de moda es la policía aeronáutica o la policía aeroportuaria. Otro 8N, si no lo muestran los medios, ¿podrá existir? Sí, definitivamente. Ya quedó demostrado. Bueno, mira, siempre se hace referencia a la famosa frase de Perón: cuando teníamos todos los medios en contra, ganamos; cuando los teníamos todos a favor, perdimos, ¿no? 1, 2. Hoy, a 60 años de esa frase, 60 y pico de años, la influencia de los medios electrónicos es impresionante. El 13 de septiembre se organizó sin los grandes medios, o sea, sin los grandes medios, incluso los grandes medios. Ahí disiento, porque es cierto que la organización en sí se hizo en las redes sociales, claro, ¿no? Eso es verdad. Pero vamos la enorme de ese desarrollo. Siempre me ha gustado seguir las redes sociales, pero la realidad es que mucha gente que lo vio por TN y después incluso algunos de los otros canales no tuvieron más remedio que después se fue a la plaza. Después se sumaron. No, fue muy espontáneo. No. La palanca, la gran palanca fue el boca a boca, fueron las redes sociales y pasó sin fíjate, vos lees la portada de los diarios de ese día, del 13 a la mañana, no había mención, no hubo un renglón de convocatoria. La diferencia es que para el 8N sí se le está mencionando en los medios, ¿no? O me equivoco, que se están haciendo eco políticos de la oposición, algunos por lo menos. Y también porque se suben, ¿no? Que más allá de que, o sea, del oportunismo de algunos políticos, es algo que la gente ya lo tomó como propio al 8N. Claro. Y yo comparto con Roberto que más allá del avasallamiento a los medios electrónicos, o sea, las redes en sí, la telefonía celular, el boca en boca, ya dejó un precedente que fue el 13. Esto va a ser mayor. Ustedes desde la Solano Lima, el 13S, estuvieron trabajando en la convocatoria. Nosotros convocamos abiertamente. La Solano Lima siempre dio la cara y dijimos, nosotros vamos a marchar el 13 de septiembre, nosotros vamos a marchar el 8 de noviembre, convocamos, y dentro del petitorio lo que vamos a reclamar siguen siendo las mismas cuestiones. La presidenta sigue sin explicar el incremento de su patrimonio, sin explicar por qué el INDEC miente, por qué la inseguridad sigue creciendo y demás. Y la gente sigue padeciendo esas cosas. Desde el 13 de septiembre al 8 de noviembre nada de eso ha cambiado. Sí, yo quiero decir algo con respecto a la clase política argentina o a la oposición argentina, de la que yo en este momento no me siento parte porque no tengo una función específica en ningún partido político. Pero también hay que empezar a analizar las cosas con un poquito de mayor precisión, digo, porque si los políticos no van es porque son ajenos a la movilización de hoy. Si van es porque se quieren aprovechar. Me parece que yo voy a ir como ciudadano y no como político. Obviamente es una marcha partidaria, nadie tiene que llevar ningún tipo de bandera política. Yo no sé cómo será la situación de Macri, pero hay un punto, pero por ejemplo, sé que de Narváez está. No, pero no va. Está bien que convoquen, y que ayuden. Digo, a mí me parece que hay una cosa que es fundamental también. Me parece que lo que está expresando el 8 de noviembre es una falta de representación política. Está claro que la gente sale a la calle porque no se siente representada, porque no ve que haya líderes políticos que estén encarnando las ideas y los valores y la idea de país que ellos quieren. Ahora, me parece que también hay que facilitar que los políticos se relacionen con esto, no en el sentido de cooptarlo, sino en el sentido de ver qué es lo que está diciendo la gente de interpretar. Me parece que la gente está diciendo fuertemente que esto así no va más. No en el sentido, obviamente, golpista, que le querrá dar el gobierno. No va más en el sentido de que se necesita una oposición que sea oposición. Y muchos hablan del problema de la unidad de la oposición. Para mí el problema de la oposición es que no es oposición. Después vemos dónde está la unidad. Pero primero tiene que ser oposición. Entonces, un ejemplo muy claro fue la del otro día, lo del Parlamento, donde Larroque le dice narcosocialistas al Partido Socialista. Ahora yo recuerdo que estaba en la coalición cívica y nos decían las barbaridades más grandes, a Elisa Carrió le decían las barbaridades más grandes. Nadie se levantó y se fue. Y nadie se fue y el socialismo se reía porque decían que nos habíamos corrido a la derecha. Bueno, me parece que ahí tiene que haber un aprendizaje de la clase política con respecto a qué significa claudicar y votar junto con un régimen
como es el kirchnerismo. Y además se necesita también que dejen de tener vergüenza, porque esto es lo otro. El kirchnerismo y el peronismo en general te corren siempre porque si te opones al kirchnerismo es porque sos facho. Si criticás a las barbaridades que hizo en la juventud maravillosa en los 70, sos fascista y apoyaste a la dictadura militar. Bueno, ahí tenés a Larroque, que es la expresión actual de esa forma de pensar la Argentina. Entonces me parece que la oposición tiene que ponerse los pantalones largos y no dejarse correr con las acusaciones fáciles de facho, de gorila me parece que hay que decir lo que realmente pensamos y me parece que de una vez por todas hay que empezar la crítica de todo esto, porque si no se va a seguir reproduciendo. El hecho de que Larroque hable como habló y desde dónde habló, con la autoridad con la que habló, es el producto de que por mucho tiempo quienes deben ser opositores, y no hablo solamente de la clase política, hablo también de los intelectuales que se dejan correr porque les dicen gorila, porque les dicen fachos, hablo también de los periodistas que hacen... ¿Y de los empresarios? Y de los empresarios peor han hecho seguidismo, pero hay también un sector importante del periodismo que han hecho de Poncio Pilatos. Acá están los kirchneristas, acá están los no kirchneristas y nosotros estamos en el medio. Bueno, no hay dos bandos, no están los kirchneristas de un lado y lo que hay en la Argentina no son dos bandos. Hay una mafia en el poder que se ha apoderado del aparato del Estado, que lo maneja en sus propios intereses y que nos está llevando puesto a todas. Dejemos de hablar y de pensar en términos de dos bandos, dejemos de hacer como Poncio Pilatos que decía, bueno, acá está Barrabás y acá está Jesús, ustedes tendrán que elegir, claro. Y empecemos a opinar y a decir las cosas sin dejarnos correr con acusaciones de gorilas y de fachos. Pero los gorilas y los fachos son ellos, los que han concentrado la riqueza son ellos, los que han sido fascistas en el uso del aparato de propaganda y de publicidad y en la destrucción de la República y del Parlamento y de la justicia han sido ellos. No nos dejamos correr. Pero me parece que hay dos elementos ahí, ¿no? Uno, ellos, por ejemplo, cuando atacan al socialismo, le hablan del narcosocialismo, lo que aumentan es el aislamiento, porque Wiener no va a perder prestigio el que tenga, no sé si mucho, poco, medio, porque la acusación se la hace Larroque y se la hace Vudú, y una acusación de Vudú no vale nada. Y lo segundo es, cuidado con oponerse a todo y hacer oposición por oposición. Porque digo, que Carrió haya sacado 3 o 4 puntos, también tiene que ser reflexionada Carrió, porque si no siempre la responsabilidad es de los demás. Roberto, esto también me hay una parece responsabilidad interesante. propia. Ahí vamos a hacer un poco de debate político. Espera, no le contestes. La democracia es así. No le contestes porque nos echan. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros terminamos aquí en Metro y nos vamos online, como siempre. Vamos a seguir discutiendo de política, que es lo más divertido viene ahora online. Y yo le digo, mire, como de hace casi 11 años. La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22. Usted sigue en la web lahorademaquiavelo.com o en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Chao.